Goa como acróstico tiene un significado, el más grande de todos los tiempos. Se empezó a utilizar en el deporte y después las redes sociales se encargaron de transmitirlo a todo aquello que parezca memorable o distinto. Pero ¿de dónde viene realmente? ¿Qué tan casual es su aparición? I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time when I beat Sonny Liston. I told you today I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old. Right. Then you might get me. Cassius Clay Jr. se convirtió al Islam cuando fue mayor, formando parte de la Nación del Islam, un grupo que profesaba el separatismo negro. Para su conversión definitiva en 1964, adoptó un nombre distinto. En principio quería llamarse Cassius X, en una aparente alusión a Malcolm X, pero su líder religioso, Elijah Muhammad, le confirió el nombre de Muhammad Ali, nombre que llevaría hasta su muerte y que defendería cuando alguien intentase llamarle nuevamente Cassius. Toda esta explicación tendrá sentido muy pronto. En el video que vieron al inicio, Ali ya portaba ese nombre y había dado otra muestra de su gran éxito. Acababa de terminar un combate que quedaría para la historia y sería conocido como la pelea de la selva, asegurando un éxito que ya tenía y la coronación en los pesos pesados. Tiempo después, en 1990, su esposa, Lonnie Ali, rentabilizó esta frase registrando el acróstico GOAT y creando GOAT Inc., un grupo corporativo creado para manejar los derechos de imagen de su ya convaleciente esposo, aunque actualmente ya no posee la propiedad del acróstico. Goat como palabra tiene un significado en inglés. En español significa cabra. De ese tiempo para acá, nadie se había vuelto a llamar así. De hecho, antes de Ali, lo peor que le podías decir a un atleta era cabra, porque la cabra era el bufón de turno que había hecho la estupidez que hizo perder al equipo en el momento importante. Bill Gallo, por ejemplo, representaba así a los jugadores en la Serie Mundial de Béisbol, en los Juegos del 68. Entonces, usarlo nuevamente resultaba un riesgo. Pero luego Adidas reutilizó comercialmente el apodo para su estrella, Lionel Messi. Lo cierto es que el apodo le quedaba bien, dado lo que se hablaba de él, y sirvió además para acercar el fútbol al mercado estadounidense. Pero Adidas dio un paso más allá. Antes del Mundial de Rusia 2018, Messi apareció acariciando una cabra. Y aunque parezca obvio, a nadie se le había ocurrido hacer tan gráfica la expresión. Con esta primera acción, el resto se dio por sí solo, y la cabra pasó a ser un símbolo de la hazaña, la genialidad y el éxito, aunque a veces todavía resulta grotesco. Pero ¿por qué la cabra era ignorada y despreciada tiempo atrás? La primera explicación es que a nadie le gustan las cabras. Durante mucho tiempo y desde la época medieval, la cabra ha sido un símbolo de lo grotesco, de lo diabólico, de lo grosero. De ahí las expresiones de loco como una cabra o el propio insulto de cabrón en México. De hecho, la forma de la cabra con sus características como la barba o la cara flaca han sido el pie para el diseño de todos los personajes malvados en las series o películas que conocimos en nuestra infancia. Y todo parecía remontarse a cuando la Orden de los Templarios, un grupo de soldados que libraban cruzadas por la Iglesia Católica, fueron condenados por herejía. ¿Saben qué se decía de ellos? Que eran adoradores de una deidad, a la que llamaron Baphomet, una creencia diabólica y antigua que muchos satanistas usan como símbolo hoy en día. Era la figura del macho cabrío, como representación del mal. Lo cierto es que no hay registros históricos del culto a alguien llamado así antes que esa condena. No con ese nombre, pero es increíble la cantidad de deidades antiguas asociadas con la figura de una cabra, aunque no todas sean necesariamente malas o crueles desde el principio. En Roma, por ejemplo, tenemos a Pan, que se ubica más bien en las montañas y cuyo culto fue condenado luego por los padres de la iglesia. En Grecia aparece Fauno, un dios menor que aparecía en los campos, pero en los celtas tenemos a Cernunos. La imagen que están viendo ahora se encontró en un recipiente del siglo II a.C. Fue encontrado antes de 1900, pero del nombre Cernuno sabíamos ya desde 1710. Pero luego esta imagen le dio un rostro muy conocido. Para diferenciar a esta deidad celta, se la ve siempre en esa postura búdica, rodeada de collares y acompañado de una serpiente. ¿Y qué podemos decir respecto a la cabra? ¿Por qué parece que tiene tanto culto esta deidad entre los satanistas? ¿No podría ser acaso por su oposición a la imagen del Cordero de Dios? Pero si no es este el nombre de la figura, ¿qué importancia tiene contarles que alguna vez se le llamó Baphomet? Que si bien
no parece tener un origen explícito en la historia, porque de hecho la primera vez que aparece escrito es en esta acusación, era que una de las acusaciones hacia los cruzados era que habían tenido mucho contacto con los musulmanes. Y algunos estudiosos creen que Baphomet no era un nombre, sino un insulto. Bafomético era una expresión del sur de Francia, en una Europa muy en guerra con las naciones islámicas, que se usaba para referirse a todo lo que venía de Mohammed, fundador del Islam. ¿Notan la coincidencia? Es muy curioso que la cabra haya aparecido de nuevo con la figura de Mohammed Ali, pues con un Mohammed fue símbolo de condena y con otro se convirtió en un símbolo de poder. Lo cierto es que el GOAT llegó para quedarse y tiene una gran aceptación entre el público general. La mayoría desconoce las acepciones anteriores, lo pasamos en emojis, memes y todo tipo de posteos. Pero al hacer esto, que confundiría a nuestros antepasados, solo nos queda preguntarnos, ¿qué tanto de su legado podemos olvidar? ¿Qué tanto nos afecta el olvido?